Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique. Te doy la bienvenida una vez más a este tu programa Cómo vivir la vida con claves para la felicidad diaria. Transmitimos desde los estudios de Sun TV en la ciudad de Fresno, California. El tema para hoy lo he titulado Cómo vencer la inseguridad y el miedo al fracaso. Vivimos en una generación profundamente marcada por el miedo. A pesar de contar con más oportunidades, más información y recursos como nunca antes, millones de personas viven paralizadas por la inseguridad y por el miedo a fracasar. No se atreven a intentar cosas, no porque no tengan sueños, sino porque les da miedo equivocarse. Esto se ha vuelto mucho más fuerte, este miedo, que el mismo deseo de avanzar y de progresar en la vida. Miren, las cifras hablan por sí solas. La Asociación Americana de Psicología informó en el año 2023 que más del 70% de los adultos experimenta ansiedad significativa al enfrentar decisiones importantes. Y uno de los factores que más mencionan las personas al ser encuestadas es el miedo al fracaso. A esto se suma un informe de la Organización Mundial de la Salud que señala que han aumentado la ansiedad, ha aumentado más de un 25% en la última década, especialmente entre jóvenes y adultos en edad productiva. Las redes sociales han intensificado esa crisis, es bueno tomar en cuenta esto. Estudios del Pew Research Center revelan que casi 7 de cada 10 personas se sienten insuficientes al compararse con otros. Esto genera una presión constante por no equivocarse, por no fallar, por no quedarse atrás. Y en este contexto, equivocarse ya no se percibe como parte del aprendizaje, sino como una amenaza a la identidad, a la vida de cada persona. Como resultado, pues muchas personas, ¿qué pasa? Viven estancadas, no cambian de trabajo, no emprenden empresa, no sanan relaciones, no comienzan proyectos, no toman decisiones importantes, prefieren la seguridad incómoda de lo conocido antes que el riesgo de intentar algo nuevo. El miedo al fracaso se convierte así en una prisión invisible. Pero yo tengo una pregunta, ¿es posible vivir de otra manera? ¿Qué piensas tú? ¿Se puede vencer la inseguridad? ¿Se puede avanzar sin estar dominados por el miedo, por el temor a equivocarnos? ¿Qué dice la ciencia? Y sobre todo, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del fracaso, de la debilidad, del valor de una persona? Bueno, en este programa quiero explorar eso, cómo la inseguridad personal da origen al miedo a fracasar y cómo ese miedo afecta las decisiones, las emociones y las relaciones. También hablaremos de cómo la Biblia presenta una mirada restauradora frente al error y a la fragilidad humana, porque nos equivocamos, somos humanos. Y finalmente, hablaremos de qué decisiones prácticas nos permiten vivir con mayor confianza, con mayor libertad. Miren, hoy más que nunca, aprender cómo vencer la inseguridad y el miedo al fracaso no es un lujo emocional, es una necesidad urgente para vivir una vida plena, responsable y guiada por la fe. Así que comparte este video con tus amigos, especialmente con los jóvenes que están enfrentando este problema. Entremos en el primer aspecto, la inseguridad personal. Sí, la inseguridad es una lucha interior que muchos callan, pero la inseguridad personal tiene sus raíces profundas en ese miedo al fracaso. Muchas personas tienen que quedar expuestas, ser juzgadas o confirmar la idea interna de que no son suficientes, de que no lo van a hacer, no lo van a lograr. Esta inseguridad rara vez se expresa de forma abierta. La gente generalmente no habla de eso. Con frecuencia se manifiesta en postergar los sueños, postergar las metas, postergar las decisiones. También se evidencia en el exceso de cautela en la toma de una decisión constante, de no intentar nada nuevo, y algunos hasta lo confunden con prudencia. En la práctica diaria, esta lucha interior provoca que personas con capacidades reales, con habilidades, con dones, con talentos, pues vivan con miedo constante a fallar y a equivocarse. Antes de intentar algo nuevo, la inseguridad les dice cosas como, mejor no lo hagas, o yo no soy capaz, otros lo pueden hacer mejor. La Asociación Americana de Psicología en los Estados Unidos en el año 2022 reportó que el 67% de los adultos relaciona el miedo al fracaso con experiencias pasadas de crítica, de rechazo, de comparación, y escuchen esto, especialmente en etapas formativas de la vida, como la niñez y la adolescencia. Estas cosas los marcaron. Estas experiencias moldean esa voz interior que sigue hablando, como si la amenaza o los problemas que experimentaron en su niñez y adolescencia todavía estuvieran presentes. Hay otro aspecto importante a tomar en cuenta, es el impacto cultural. Sí,
Vivimos en una época donde la gente se compara constantemente y la presión social también trae estos problemas, este miedo al fracaso. La cultura actual implica inseguridad. Un estudio del año 2023 reveló que el 69% de los adultos jóvenes se siente menos capaz que otros cuando se compara en las redes sociales. Esta comparación constante distorsiona la percepción personal y de paso las mujeres se afectan más con esto. El éxito ajeno se ve como completo, mientras que los sueños propios, los desafíos propios no se ven así. Incluso los errores propios se magnifican. Cada individuo es muy valioso en el mundo. Y lastimosamente, este mundo mide el valor de las personas por resultados, por productividad, por la aprobación externa. Pero Dios dice algo totalmente contrario. Dios dice que el valor del ser humano está por encima de sus habilidades y su desempeño. La persona no es valiosa por lo que logra, por lo que alcanza en todas las áreas de la vida, ni por su progreso financiero o profesional. No, la persona es valiosa porque es una criatura creada por Dios, hecha a su imagen y semejanza. Entremos a la Biblia para que Dios, como siempre lo hacemos en Cómo Vivir la Vida, nos muestre estas verdades. Salmo 139, 14. Salmos 139, 14. Y vamos a mirar este precioso texto. Dice el Señor en su palabra. Aquí está. Mire, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Una persona puede fallar en un proyecto, en una relación, en una decisión, pero no deja de ser una obra maravillosa de Dios. Dios nos creó. Esa verdad, cuando se interioriza, reduce el miedo al fracaso, porque el fracaso deja de ser una amenaza a mi identidad. Yo soy criatura divina, soy un hijo de Dios. Dios no diseñó al ser humano para vivir dominado por la inseguridad. Dios diseñó al ser humano con la perspectiva de ser capacitado por Él para actuar con equilibrio, aún en medio de la incertidumbre. Miren lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7. 2 de Timoteo 1:7. Cómo Dios nos habla aquí sobre esto. Aquí lo tengo. 2 de Timoteo 1:7, perdón. Dice el Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, este versículo ofrece 3 decisiones prácticas. Poder quiere decir que podemos actuar aunque el miedo esté presente. Dios nos da el poder para hacerlo. No esperar para poder avanzar o no tener la seguridad total de que todo va a salir bien, sino avanzar. Dios nos va a acompañar. Amor. Dejar de centrarse en la autoevaluación constante, en la crítica constante y enfocarse en servir, amar y construir. Cuando tú piensas en eso, vas a triunfar. Dominio propio. Aprender a regular los pensamientos catastróficos antes de tomar decisiones. Pensamientos como, no puedo hacerlo, yo no soy capaz, que lo haga otro, todo me sale mal, etcétera, etcétera. Miren, cuando una persona recuerda este texto de 2 de Timoteo 1:7, antes de una decisión difícil, de una entrevista, de una conversación pendiente, de un nuevo proyecto, pues comienza a moverse hacia adelante porque sabe que Dios le da poder, sabe que Dios le da amor, sabe que Dios le da dominio propio para enfrentar cualquier desafío. ¿Saben ustedes, y aquí quiero entrar en el segundo aspecto de este tema, que hay efectos del miedo al fracaso que se presentan en nuestra vida? Hablemos del primer efecto. El primer efecto es que nos lleva a evitar tomar decisiones importantes. Sí, no tomamos decisiones. Con mayor frecuencia se manifiesta en la evasión de esas decisiones. Son personas capaces, con recursos, con oportunidades reales, con inteligencia, con dones, con talentos, que postergan pasos importantes porque el temor a equivocarse pesa más que el deseo de avanzar. Con el tiempo, no decidir se convierte en una decisión silenciosa. O sea, no decidir también es una decisión que termina definiendo el rumbo de la vida de la gente. Y de paso se puede convertir incluso en un mal hábito. Esto se ve cuando alguien no aplica un mejor empleo porque dice, es que no aplico porque no creo que me van a escoger, no me van a llamar. No inicia un negocio por temor a perder dinero. No toma una decisión para comenzar una relación
porque quizás me equivoque en la relación o quizás me van a decir que no. No hay un no explícito, pero tampoco hay un sí. Solo un después lo hago, que se repite indefinidamente. No podemos caer en ese círculo vicioso o en esa trampa. La psicología denomina a este patrón como conducta de evitación. Y conducta de evitación es que se perciben las oportunidades como amenazas y se evitan. Un estudio publicado en el año 2020 reveló que el 58% de los adultos ha rechazado al menos una oportunidad importante, sea laboral, sea académica o para establecer alguna relación, por miedo a fracasar. Las personas se acostumbran a retroceder antes de intentar, por eso no avanzan en la vida. Aquí hay un segundo efecto, y es que el temor al fracaso crea un impacto emocional que genera ansiedad, culpa y sensación de estancamiento. Sí, emocionalmente el miedo al fracaso genera una carga constante. La persona vive anticipando escenarios negativos. ¿Y si no sale bien? ¿Y si decepciono? ¿Y si me equivoco? Antes de actuar, ya se está castigando internamente. En la vida diaria esto se traduce en cansancio emocional. La persona no avanza, pero tampoco descansa. Se acuesta pensando en lo que debiera haber hecho y se levanta con culpa por seguir postergando. Vive con la sensación de estar atrapado o atrapada, viendo cómo pasa el tiempo sin cambios. Miren, este patrón que muchos adoptan erosiona la esperanza. El miedo al fracaso no solo detiene acciones, sino que va debilitando la confianza personal. Afecta nuestra fe también, porque nos da esa idea interna de incapacidad. Siempre me quedo igual, no soy capaz de hacer nada. Hay un tercer efecto. Y un tercer efecto, y es que trae consecuencias familiares y en las relaciones. Afecta a los que nos rodean. No solo te afecta a ti. El miedo al fracaso no se queda en el interior, inevitablemente se filtra en las relaciones. En el contexto familiar y en el contexto de pareja se manifiesta con esa actitud de evitar el conflicto, esa dificultad para tomar decisiones conjuntas o temor a asumir responsabilidades. Miren, por ejemplo, padres inseguros que evitan poner límites claros a sus hijos por miedo a hacerlo mal, por miedo a ser rechazados por sus hijos. Parejas que evitan conversaciones que son necesarias sobre temas de finanzas, sobre temas de tiempo de calidad en pareja, sobre temas de intimidad, sobre temas de expectativas del otro, porque temen empeorar la situación. En ambos casos el resultado es el mismo y el problema no se resuelve y la tensión aumenta y el estrés aumenta. Paradójicamente, el temor a fracasar en la relación termina produciendo exactamente aquello que se quería evitar: distancia emocional, frustración, desgaste y, en algunos casos, fracaso de las relaciones. Pero quiero compartir ahora algunas orientaciones divinas, bíblicas, frente a esta parálisis. La Biblia nos enseña que el ser humano no puede tener el control absoluto sobre los resultados, pero sí tiene la responsabilidad sobre las decisiones. Para eso Dios nos dio libre albedrío. Dios no exige planes perfectos, sino disposición para avanzar con fe. Y ahí está Dios para ayudarnos. Proverbios 16:9. Proverbios 16:9. Dice Dios en su palabra. Aquí está. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Miren, este texto libera a la persona de esa obsesión por acertar siempre, por tener todo supremamente planificado para avanzar. Aquí lo que significa es que no decidir por miedo a fallar es también una decisión y puede ser considerada falta de fe. Dios puede corregir el rumbo, lo importante es que avances, que arranques, pero para ello se necesita haber iniciado el camino. Sea que un negocio, sea una nueva relación, sea un nuevo proyecto, sea una nueva inversión, etcétera, cualquier cosa que te propongas en la vida. Dios no puede enderezar un camino si no se inicia. Dios no puede enderezar un proyecto si no ha comenzado. Pero Dios, tú piensa, decide y Dios va a enderezar los caminos. Eclesiastés 11:4. Eclesiastés 11:4. Otro consejo divino fantástico. Por eso hay que ir a la palabra para que ella sea la que nos guíe. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Este texto describe con precisión una vida paralizada por el miedo. Está esperando las condiciones ideales y por eso nunca comienza. No siembra porque quedó mirando las nubes.
no cosecha, o el viento no cosecha porque está mirando las nubes. Mire, usted tiene que tomar la decisión de avanzar. La inacción también tiene consecuencias. Vivir sin decidir va a arruinar el futuro. Ahora, este otro aspecto es fundamental. Dios transforma la inseguridad en fe. Sí. Una de las ideas que más alimenta la inseguridad es creer que Dios solo usa personas fuertes, seguras, personas sin dudas, personas que tienen convicciones propias. Sin embargo, la Biblia representa una realidad muy distinta. Dios trabaja con personas llenas de temores, de dudas, de errores. Quizás ese eres tú y yo también. Dios no trabaja con personas seguras, sino con personas dispuestas. Miremos por lo menos dos casos bíblicos para ilustrar esto. Uno con temor al fracaso y otro que fracasó, pero que fue restaurado. Miremos primero a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, él responde con inseguridad. Vamos a Éxodo 4:10. Eso está en Éxodo, el capítulo 4, el versículo 10. Aquí está. Mire cómo dice la palabra del Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés no se siente capaz, no se siente preparado, no se siente suficiente. Moisés se parece a la persona que dice: no soy bueno hablando, no tengo las habilidades, otro lo haría mejor. De paso, Moisés le dijo: Señor, envía a otro. En lugar de eliminar su inseguridad, primero Dios lo envía a Egipto acompañado de su hermano Aarón para que hablara por él. O sea, Dios le dio las herramientas que necesitaba. Dios enderezó el camino. Lo que Dios necesitaba era un hombre dispuesto que confiara en su poder. Su inseguridad no impidió que el Señor lo llamara y que lo usara poderosamente para liberar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora miremos este otro texto que también nos permite ver una linda historia, reforzar el concepto. Segunda de Corintios 12:9. Este concepto en la vida de Moisés. Segunda de Corintios, capítulo 12, el versículo 9. Miren cómo lo presenta el apóstol. Aquí está. Dice Dios en su palabra: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren, este texto confronta la idea de que primero hay que, de que algunos creen que tienen que ser fuertes para avanzar. No, no, no. En la vida diaria significa que una persona puede iniciar un cambio aún sintiéndose insegura, débil, cansada, con miedo, pero debe avanzar. Así lo dice el apóstol. El segundo caso que quiero compartirte es el del apóstol Pedro. Pedro representa a alguien a quien falló y le dijo al Señor Jesús: no, yo iré contigo a la muerte, nunca te negaré. Prometió fidelidad y fracasó públicamente. Miren lo que dice Lucas 22, 61 al 62. Lucas 22, 61 al 62. Vamos a mirar ese texto. Aquí está. Lucas 22, 61 al 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este texto muestra el fracaso de Pedro, muestra su dolor, muestra su vergüenza de no haber cumplido las expectativas. Pedro representa a esa persona que dice: ya fallé, arruiné mi oportunidad, esto no tiene vuelta atrás. Sin embargo, Jesús no lo desechó por su error. Tampoco permitió que el error definiera su futuro. Como resultado, llegó a ser el evangelista público más exitoso del primer siglo. En Hechos 2 predicó un sermón y se bautizaron 3,000 como resultado. En Hechos 4:4 predica nuevamente y se convierte en 5,000. Mire, este ejemplo es clave para quienes viven atrapados en errores del pasado, decisiones financieras equivocadas, palabras que hirieron, oportunidades desperdiciadas. Pues yo quiero decirte que la Biblia enseña que el fracaso puede convertirse en un punto de partida para la restauración, no en una sentencia permanente. Hoy muchas personas viven condenándose por sus errores del pasado, recordando su fracaso, se castigan antes de volver a intentarlo nuevamente. Recuerda que Dios no desperdicia las caídas, las usa para formar nuestro carácter, para formar nuestra compasión, para formar nuestra madurez.
La inseguridad pierde poder cuando se entiende que Dios no abandona al que comete el error, sino que trabaja precisamente con esa persona. Por eso dice Romanos 8:1. Vamos a Romanos, el capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Deja de usar el pasado como argumento para condenarte y no avanzar. Dios no te condena por eso. No es negar la responsabilidad, no, es rechazar la autoacusación constante que paraliza. Es reemplazar la pregunta, ¿y si fracaso? Por ¿qué puede hacer Dios incluso si fallo? Eso muestra que hay fe en Dios. Esta pregunta cambia el enfoque del control humano y da confianza a la vida espiritual. Quiero terminar con algunas acciones prácticas que te pueden ayudar a vencer la inseguridad y avanzar sin miedo. Primero, cambiar el diálogo interno. Esa inseguridad se fortalece en el diálogo interno negativo con frases como no puedo, voy a fallar, no soy suficiente, que se repiten todo el tiempo, ¿verdad? Hasta convertirse en verdades. Si las repites mucho, se van a convertir en verdades para ti. La psicología cognitiva del pensamiento señala que reformular conscientemente el diálogo interno reduce los niveles de ansiedad hasta en un 40%. Y eso es lo que la Biblia también dice, solo que ahora la psicología pues lo descubre como los grandes avances. Pero miren cómo lo dice Romanos capítulo 12, el versículo 2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, transformemos la manera de pensar para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que Dios está diciendo aquí es, cambia tu manera de pensar, sé positivo. Y que estos pensamientos catastróficos se conviertan en pensamientos, lo haré con la ayuda del Señor, Dios me va a ayudar. Y si fracaso, Dios me enseñará lecciones. Así que no tienes por qué temer, avanzar. Número 2, avanza siempre pidiendo sabiduría. Claro, no es que vas a avanzar sin que tengas un plan o pedir sabiduría o simplemente hacer las cosas sin orar lo suficiente. Pues Santiago 1:5 nos habla de eso. Santiago 1:5. Y miren el apóstol cómo nos habla acerca de la importancia de la sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Este texto muestra que Dios guía en medio del proceso. Actuar con fe responsable implica avanzar con oración. Hay que orar con reflexión, con humildad, clamando al Señor, sin exigir resultados impecables. Un tercer consejo, construya hábitos que refuercen la confianza. Sí, vencer la inseguridad no es un evento emocional repentino, sino es un proceso sostenido que se construye con hábitos diarios. Un estudio del año 2010 demostró que las acciones repetidas durante un periodo aproximado de 30 a 60 días generan cambios medibles en la conducta del individuo. La autopercepción y la confianza personal pueden cambiar. O sea, pequeños hábitos pueden hacer transformaciones profundas. Uno de esos hábitos es orar antes de tomar una decisión importante. No con la expectativa de que el miedo desaparezca. No, sino que el Señor te ayude a avanzar con dirección, con claridad, a pesar de que tengas miedo. En la vida actual, pues esto implica orar antes de tomar decisiones como aceptar o no un nuevo empleo, iniciar una conversación difícil con la pareja, establecer límites claros con el hijo adolescente, comenzar con un tratamiento médico, emprender un proyecto personal, tomar una decisión financiera significativa. Orar en estos momentos no elimina automáticamente la inseguridad, pero sí ayuda maravillosamente. Otro hábito clave es evaluar los resultados con honestidad, sin autoataque, y poder celebrar los progresos, aunque sean pequeños. Eso también va a ayudar a darte a ti seguridad de que se ha logrado algo, de que estamos avanzando. Hay que preguntarse, ¿qué salió bien? ¿Qué no funcionó? ¿Qué puedo hacer distinto la próxima vez? Espero que todos estos consejos te puedan ayudar para avanzar por la vida sin temor, sin angustia, sabiendo que Dios es poderoso. Gracias por estar con nosotros en Cómo Vivir la Vida. Te espero en el próximo programa. No te lo pierdas. Dios te bendiga.